Hay momentos en la vida donde todo cambia en un instante, donde la persona que duerme a tu lado, con quien has compartido los mejores años de tu vida, se transforma en alguien completamente irreconocible. Para mí, ese momento llegó exactamente 48 horas después de que mi esposa ganara $180 millones en la lotería. 48 horas. Ese fue el tiempo que tardó el dinero en revelar quién era realmente la mujer con quien estaba casado. Mi nombre es Daniel Morales, tengo 36 años y trabajo como gerente de proyectos para una firma de ingeniería en Phoenix. No soy rico, nunca lo he sido, pero me gano la vida decentemente. Tengo un buen trabajo, un departamento modesto pero cómodo, y hasta hace 3 semanas pensaba que tenía un matrimonio sólido. ¡Qué equivocado estaba! Conocí a Isabela hace 8 años en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en el departamento de marketing de una empresa de tecnología. Era hermosa, inteligente y tuvimos una química instantánea. Nos casamos 2 años después de conocernos, en una boda que, debo admitir, fue mucho más elaborada y costosa de lo que yo hubiera querido. Esa debió ser la primera señal de advertencia. Isabela venía de una familia bien acomodada. Los Castellanos eran dueños de varias franquicias de restaurantes exitosos en la región. No eran millonarios excéntricos, pero definitivamente tenían más ceros en sus cuentas bancarias que la mayoría de las personas de mi círculo. Su padre, Eduardo Castellanos, nunca me aceptó realmente. Desde el principio dejó claro que pensaba que su hija estaba casándose con alguien por debajo de su nivel. Nunca lo dijo explícitamente, era demasiado refinado para eso, pero lo comunicaba sutilmente de 1000 maneras. La forma en que pronunciaba mi apellido, como si le dejaba mal sabor en la boca. Las comparaciones constantes con los novios anteriores de Isabela que tenían tanto potencial. Los comentarios sobre cómo él había construido su imperio desde cero mientras miraba significativamente en mi dirección. Cuando Isabela y yo decidimos casarnos, Eduardo insistió en algo que en ese momento me pareció razonable, pero que ahora, mirando atrás, fue el movimiento de ajedrez más importante de toda esta historia: capitulaciones matrimoniales. Para quienes no estén familiarizados con el término, las capitulaciones matrimoniales son básicamente un acuerdo prenupcial que establece cómo se dividirán los bienes en caso de divorcio. Eduardo contrató un bufete de abogados para redactar un documento de 22 páginas que, según él, protegería el patrimonio familiar. Recuerdo la conversación perfectamente. Estábamos en su estudio, todo de madera oscura y títulos enmarcados en las paredes, cuando me presentó el documento. «Daniel, esto no es personal», dijo deslizando la gruesa carpeta sobre su escritorio hacia mí. «Es solamente una precaución. Isabela es mi única hija. Heredará el negocio familiar algún día. Necesito asegurarme que ese patrimonio permanezca protegido». «Entiendo», respondí, aunque en realidad me sentía como si me estuvieran dando una cachetada disfrazada de cortesía. «No tengo problema con eso. No me caso con Isabela por su dinero». «Por supuesto que no», dijo Eduardo con una media sonrisa. «Pero es mejor tener estas cosas claras desde el principio. Evita malentendidos futuros». Firmé el documento después de revisarlo con un abogado que apenas podía pagar en ese momento. Mi abogado, un tipo joven recién salido de la escuela de leyes, me aseguró que era estándar para familias con patrimonio significativo. Básicamente, establecía que cualquier bien que Isabela tuviera antes del matrimonio seguiría siendo suyo. Cualquier herencia o regalo de su familia sería exclusivamente suyo. Y en caso de divorcio, cada uno se quedaría con lo que había traído al matrimonio. Pero, y esto es importante, también establecía que cualquier ingreso, ganancia o premio obtenido durante el matrimonio mediante esfuerzo conjunto o recursos compartidos se consideraría bien ganancial y se dividiría equitativamente. Esa cláusula específica, enterrada en la página 14 del documento, parecía irrelevante en ese momento. Solo una formalidad legal que ninguno de nosotros pensó que alguna vez importaría. Spoiler: importó. Importó muchísimo. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron buenos. No perfectos, ningún matrimonio lo es, pero fueron buenos. Ambos trabajábamos, contribuíamos al hogar, teníamos planes para el futuro.
Isabela quería eventualmente dejar su trabajo corporativo y abrir su propio negocio de consultoría. Yo estaba trabajando hacia una posición de director en mi empresa. Teníamos una cuenta bancaria conjunta donde depositábamos nuestros salarios y de donde pagábamos gastos compartidos. También manteníamos cuentas individuales para gastos personales, lo cual funcionaba bien para nosotros. Isabela tenía una peculiaridad: jugaba a la lotería. No obsesivamente ni nada patológico, simplemente cada semana sin falta compraba un boleto de Powerball con los mismos números. Eran fechas significativas para ella, cumpleaños de familiares fallecidos, aniversarios, ese tipo de cosas. Algún día estos números van a salir, decía cada vez que compraba su boleto. Y cuando ganemos algo, podremos pensar en nuestro retiro. Yo me reía y la besaba. Si eso pasa, nos mudamos a una playa en algún lugar y nunca volvemos a preocuparnos por reuniones de lunes por la mañana. Trato, decía ella sonriendo. Era un ritual dulce, una pequeña esperanza compartida. Nunca pensé realmente que ganaría. Las probabilidades de ganar la lotería son ínfimas, 1 en 300 millones o algo así. Tenías más probabilidad de que te cayera un rayo 2 veces que de ganar el jackpot. Pero a veces, contra todas las probabilidades, lo imposible se convierte en realidad. Fue un martes por la noche. Isabela había llegado del trabajo antes que yo y estaba usualmente callada durante la cena. Comimos en silencio, lo cual era raro para nosotros. Normalmente hablábamos sobre nuestros días, nos quejábamos de algunos compañeros difíciles, compartíamos chismes de oficina. ¿Está todo bien?, pregunté finalmente. Ella me miró con una expresión extraña. Era como si estuviera procesando algo masivo, algo que no podía articular completamente. «Revisé los números de la lotería hoy», dijo lentamente. Mi corazón dio un pequeño salto, aunque todavía no entendía la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Y? Gané. Me reí. ¿En serio? ¿Cuánto? ¿50 dólares? ¿100? Daniel. Su voz era seria. Gané el jackpot. 180 millones de dólares. El tiempo se detuvo. Literalmente sentí como si el mundo se hubiera detenido por un momento mientras mi cerebro procesaba esas palabras. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Ella sacó su teléfono y me mostró la pantalla, el sitio oficial de la lotería, mostrando los números ganadores de la noche anterior. Luego me mostró su boleto, tomó una foto antes de guardarlo en un lugar seguro. Los números coincidían perfectamente. «Dios mío», susurré. «Dios mío, Isabela, ¿esto es real?» «Es real. Verifiqué 5 veces. Llamé a la línea oficial. Es real, Daniel. Ganamos 180 millones de dólares». Nos abrazamos. Yo estaba temblando. Ella estaba llorando. Ambos estábamos riendo histéricamente. Era surreal. Completamente, absolutamente surreal. «No puedo creerlo», seguía repitiendo. «Después de todos estos años, tus números finalmente salieron». «Nuestros números», corrigió ella besándome. «Esto es nuestro, Daniel, nuestro boleto a la vida que siempre soñamos». Esa noche hicimos planes hermosos y elaborados. Viajaríamos por el mundo. Yo renunciaría a mi trabajo, o al menos lo reduciría a medio tiempo. Ella abriría su negocio de consultoría sin preocuparse por el flujo de efectivo. Compraríamos una casa hermosa con jardín. Tal vez adoptaríamos un perro. Tal vez incluso empezaríamos a pensar en tener hijos. El futuro brillaba con posibilidades infinitas. Y luego, Isabela llamó a sus padres. Debí saberlo en ese momento. Debí ver la señal de advertencia cuando su expresión cambió mientras hablaba con su padre. Cuando su voz se volvió más formal, más cautelosa. Cuando empezó a usar frases como «mi premio» en lugar de «nuestro premio». «Papá quiere venir mañana para ayudarnos a planear los próximos pasos», dijo después de colgar. «Dice que necesitamos un equipo legal sólido antes de reclamar el premio. Hay implicaciones fiscales, consideraciones de privacidad, toda clase de cosas que necesitamos manejar correctamente». «Tiene sentido», respondí, aunque algo en mi estómago se tensó incómodamente. «Tu papá sabe de estas cosas». Esa noche dormimos poco, ambos demasiado emocionados y abrumados para relajarnos. Yo seguía agarrando la mano de Isabela, asegurándome de que esto era real, de que no era un sueño elaborado.
Al día siguiente, Eduardo llegó a las 9 de la mañana en punto, acompañado de 2 personas, un abogado que presentó como especialista en gestión patrimonial y un asesor financiero de su firma de confianza. Lo que siguió fue una reunión de 3 horas en nuestra sala de estar que gradualmente se sintió menos como una celebración familiar y más como una junta corporativa donde yo no era un ejecutivo, sino un empleado prescindible. Eduardo tomó el control de la conversación desde el principio. Primero, felicidades, Isabela, comenzó, besando la frente de su hija. Esto es extraordinario, verdaderamente extraordinario, pero ahora necesitamos ser inteligentes sobre cómo manejamos esto. Por supuesto, dijo Isabela. El premio, después de impuestos federales y estatales, será aproximadamente 95 millones si tomas el pago de suma global, o pueden optar por el pago anual durante 30 años, que totaliza los 180 millones completos pero distribuidos. Suma global, dijo Eduardo inmediatamente. Podemos invertir ese dinero de forma más efectiva que la comisión de lotería. Noté que dijo podemos, no pueden, como si ya estuviera asumiendo control sobre las decisiones financieras de Isabela. El abogado, un hombre delgado de 50 y tantos con lentes sin montura y una sonrisa que no parecía una sonrisa, abrió su portafolio. Ahora, hay algunos asuntos legales que necesitamos discutir, dijo, mirándome brevemente antes de enfocar su atención completamente en Isabela. Específicamente, la estructura legal de este premio y cómo se clasifica bajo las leyes matrimoniales de Arizona. Mi estómago se apretó más. ¿Qué quiere decir?, preguntó Isabela. Bueno, la pregunta es si este premio constituye propiedad separada o propiedad comunitaria. Arizona es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que generalmente los activos adquiridos durante el matrimonio se dividen equitativamente. Sin embargo, hay excepciones, y los premios de lotería pueden caer en una zona gris dependiendo de varios factores. Pero ella compró el boleto, interrumpí, con su propio dinero, de su cuenta personal. El abogado me miró con una expresión que podría describirse como condescendiente. ¿La cuenta personal que se financia con depósitos de su salario que ella gana mientras está casada? Hizo una pausa. Como dije, es una zona gris, pero afortunadamente ustedes tienen capitulaciones matrimoniales. Ahí estaba, la razón por la que Eduardo había insistido en ese documento 8 años atrás. Había estado jugando ajedrez mientras yo ni siquiera sabía que estábamos en un juego. Las capitulaciones establecen claramente la división de activos, continuó el abogado. Y hay una parte específica sobre ganancias personales y premios. Déjenme leerles la sección relevante. Sacó una copia de nuestras capitulaciones, que él convenientemente había traído consigo, y comenzó a leer una sección específica, que honestamente no recordaba haber visto 8 años atrás cuando firmé. Pero mientras leía, algo en sus palabras no encajaba completamente con lo que estaba implicando. Hablaba sobre activos personales y herencias y regalos, pero luego había una cláusula, enterrada en medio de la terminología legal, sobre ganancias derivadas de esfuerzo conjunto o recursos matrimoniales compartidos. No dije nada en ese momento. Algo en la forma en que Eduardo me miraba, con esa expresión de triunfo apenas contenido, me dijo que hablar sería un error. Entonces, ¿qué está sugiriendo?, preguntó Isabela. Estoy sugiriendo que consultemos con un equipo legal completo antes de reclamar el premio. Queremos asegurarnos de que este dinero esté adecuadamente protegido y estructurado de la manera más ventajosa fiscalmente. Y legalmente, agregó Eduardo, mirándome directamente, para proteger el patrimonio de Isabela. Ahí estaba, sin filtros, sin sutileza. Ellos estaban construyendo un caso para asegurar que yo no viera ni un centavo de ese dinero. Isabela notó la tensión. Papá, Daniel es mi esposo. Este es nuestro dinero. Vamos a manejarlo juntos. Eduardo sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Por supuesto, cariño, por supuesto. Solo queremos asegurar que todo se maneje apropiadamente, que tú estés protegida. ¿Protegida de qué?, preguntó, con un borde en su voz. De decisiones impulsivas, respondió suavemente. De complicaciones.
Esto es mucho dinero, Isabela, dinero que cambia vidas. Y ese tipo de dinero puede cambiar a las personas. Me miraba mientras decía esto último. La reunión continuó por otra hora, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba corriendo, procesando, entendiendo con claridad creciente que Eduardo había estado esperando algo así. Tal vez no específicamente una lotería, pero alguna oportunidad para ejercer control sobre su hija y empujarme fuera del panorama. Y lo más aterrador era que podía ver a Isabela vacilando. Podía ver la duda arrastrándose en sus ojos mientras escuchaba a su padre y sus expertos pintarme como una amenaza potencial a su bienestar financiero. Cuando finalmente se fueron, Isabela estaba callada. Inusualmente callada. «Hey», dije, tratando de sonar casual, aunque mi corazón latía rápidamente. «Eso fue intenso». «Papá solo quiere ayudar», respondió, sin mirarme directamente. «Lo sé, pero Isabela, esto es nuestro, ¿verdad? Hemos estado juntos por 8 años, construimos esta vida juntos. El hecho de que tu boleto ganara no cambia eso». Ella finalmente me miró y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Incertidumbre. «Daniel, es solo que esto es mucho dinero, y papá tiene razón sobre ser cuidadosos, sobre protegerlo». «¿Protegerlo de mí?», pregunté, la herida sangrando en mi voz. «¿Ese soy yo ahora? ¿Una amenaza?» «No estoy diciendo eso», respondió, pero su tono era defensivo. «Solo estoy diciendo que necesitamos pensar esto cuidadosamente, hacer las cosas correctamente». Esa noche dormimos en lados opuestos de la cama, un espacio frío creciendo entre nosotros donde antes había cercanía. Y yo supe, en algún nivel profundo e instintivo, que mi matrimonio acababa de terminar. El dinero, ese boleto de lotería que se suponía sería nuestra libertad, se había convertido en la cuña que nos destruiría. Solo que aún no sabía que yo tendría la última palabra. Porque resulta que Eduardo Castellanos, en su arrogancia, en su desesperación por proteger el dinero de su hija de las garras de su esposo indigno, había cometido el error más grande de su vida. Había creado el documento legal que me daría exactamente lo que merecía, solo que ninguno de ellos lo sabía todavía. Los siguientes días fueron una pesadilla de silencio incómodo y conversaciones tensas. Isabela pasaba horas al teléfono con su padre, con el abogado, con el asesor financiero. Yo era excluido sistemáticamente de estas conversaciones, reducido a oveja pasiva en lo que se suponía era una decisión conjunta que cambiaría nuestras vidas. Intenté mantener la calma, intenté ser razonable, pero con cada día que pasaba veía a mi esposa deslizarse más lejos, más profundo en la influencia de su familia. El jueves, 5 días después del anuncio del premio, Isabela finalmente reclamó su boleto ganador. La acompañé a la oficina de la lotería, aunque todo el proceso se sintió extrañamente transaccional y frío. Tomaron fotos oficiales. Ella sostuvo uno de esos cheques gigantes. Sonrió para las cámaras. Yo estaba parado a un lado, técnicamente en el marco, pero tan alejado que bien podría haber sido invisible. El dinero, 93 millones después de impuestos, suma global, fue depositado directamente en una cuenta nueva que el asesor financiero de Eduardo había establecido, una cuenta solo a nombre de Isabela. «Es temporal», me aseguró esa noche, «solo hasta que decidamos cómo estructurar todo apropiadamente». Pero yo sabía que no era temporal, era una declaración. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que los números de Isabela salieran, todo se derrumbó oficialmente. Llegué a casa del trabajo para encontrarla sentada en la sala con su padre. No el abogado esta vez, no el asesor financiero, solo ellos dos, esperándome. «Daniel, necesitamos hablar», dijo Isabela en cuanto crucé la puerta. Mi semblante cambió. Esa frase, esas 3 palabras nunca precedían nada bueno. «Ok», dije lentamente, dejando mi portafolio en el suelo. «¿De qué se trata?» Eduardo habló primero.
Daniel, apreciamos todo lo que has sido para Isabela estos años, pero las circunstancias han cambiado significativamente, y después de consultas extensas con nuestros asesores legales y financieros, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para todos, especialmente para Isabela, es que ustedes se separen amigablemente. Las palabras me golpearon como si fueran puñetazos. ¿Qué? Isabela no me miraba a los ojos. Daniel, esto no es fácil para mí. Pero papá tiene razón. Todo ha cambiado, yo he cambiado, mi vida va a ser completamente diferente ahora. Y ya no creo que estemos en el mismo camino. ¿El mismo camino?, repetí, sintiendo la incredulidad transformarse en rabia. Isabela, hemos estado juntos 8 años. 8 años. ¿Y una semana después de ganar la lotería de repente ya no estamos en el mismo camino? No me malentiendas, empezó ella. ¿Que no entienda mal? Mi voz subió. Me estás echando, literalmente. Una semana, después de ganar $180 millones, ¿me estás echando? Daniel, cálmate, intervino Eduardo con ese tono condescendiente. Esto no tiene que ser dramático. Pueden hacer esto civilizadamente. Las capitulaciones matrimoniales son claras sobre cómo se dividen los activos. Tú te quedas con lo que trajiste, ella se queda con lo suyo y todos siguen adelante. El premio de lotería no es lo suyo, argumenté. Se compró durante nuestro matrimonio, con fondos de nuestra vida conjunta. Eduardo sonrió con esa sonrisa de tiburón. Ah, pero ahí es donde te equivocas. El boleto fue comprado con el dinero de la cuenta personal de Isabela, dinero que ella ganó con su trabajo. Y las capitulaciones establecen específicamente que activos personales, incluyendo ganancias de inversiones personales, permanecen como propiedad separada. Un boleto de lotería no es una inversión, es un juego de azar. La terminología legal difiere, respondió Eduardo, pero el punto es que el dinero es de Isabela, no tuyo. Y honestamente, Daniel, creo que en el fondo lo sabes. Sabes que no mereces ni un centavo de ese dinero. Las palabras, esa acusación cruda y directa, me dejaron sin aliento. ¿No lo merezco?, susurré. He estado casado con tu hija por 8 años. La he apoyado, he trabajado junto a ella, he construido una vida con ella. ¿Y no merezco nada porque ustedes decidieron que soy inadecuado? No se trata de ser inadecuado, dijo Isabela débilmente. Entonces, ¿de qué se trata?, la confronté. Dímelo, Isabela, mírame a los ojos y dime que esto no tiene nada que ver con el dinero. Que hubieras querido divorciarte de mí incluso si no hubieras ganado la lotería. Ella no pudo. Su silencio lo dijo todo. Tienes 2 opciones, Daniel, dijo Eduardo, sacando un documento de su portafolio. Puedes firmar estos papeles de divorcio consensuado ahora, hoy, y hacer esto fácil para todos. O puedes pelear, gastar miles en abogados y eventualmente llegar al mismo resultado porque las capitulaciones son claras. Es tu elección. Miré el documento. Era un acuerdo de divorcio preimpreso, ya completado con nuestros nombres, estableciendo una división simple. Ella se quedaba con todo lo suyo, yo me quedaba con todo lo mío. Fin de la historia. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años de ser menospreciado por esta familia, finalmente se despertó. No voy a firmar eso, dije con calma. Daniel, no seas terco, empezó Eduardo. No soy terco, solo no voy a firmar un documento que ni siquiera he revisado con mi propio abogado. Ustedes tuvieron una semana completa de consultas legales. Yo merezco al menos eso. No tiene caso, dijo Eduardo con seguridad absoluta. Las capitulaciones son claras. Entonces no tendrás problema esperando a que un juez lo confirme, respondí. Vi algo parpadear en los ojos de Eduardo. No era preocupación exactamente, pero tal vez la primera grieta en su seguridad absoluta. Isabela, dije, volteándome hacia mi esposa, ¿es esto realmente lo que quieres? ¿Terminar 8 años así? ¿Con abogados y peleas? Ella finalmente me miró, y por un momento vi un destello de la mujer con quien me casé. La mujer que reía con mis chistes malos, que me besaba antes de dormir, que hablaba de nuestro futuro juntos.
Pero ese destello desapareció, reemplazado por algo más duro, algo que había aprendido de su padre. Quiero el divorcio, Daniel, y quiero que sea rápido y limpio. No voy a pelear contigo si no peleas conmigo, pero el dinero es mío. Eso no es negociable. Entonces supongo que nos vemos en la corte, dije, sintiendo una calma extraña descender sobre mí. Esa noche dormí en un hotel. Bueno, dormí suena demasiado generoso. Pasé la mayor parte de la noche mirando el techo, procesando la destrucción completa de mi matrimonio, sintiendo la traición atravesar mi pecho como un cuchillo oxidado. Pero en algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, la tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más enfocado, más determinado. Eduardo Castellanos pensaba que me había superado. Pensaba que su acuerdo matrimonial cuidadosamente redactado me dejaría sin nada. Pensaba que podía comprar abogados caros y aplastarme con el peso de su experiencia y recursos. Lo que no sabía era que yo no iba a rendirme. No porque necesitara el dinero, aunque honestamente, ¿quién no podría usar 90 millones de dólares? Sino porque esto se trataba de principios, sobre respeto, sobre no dejar que personas arrogantes se salieran con la suya simplemente porque pensaban que podían. Y si había aprendido algo de mi trabajo como gerente de proyectos, era esto. La victoria no siempre la gana quien tiene más recursos, a veces la gana quien tiene mejor estrategia. Al día siguiente era sábado. Pasé la mañana buscando abogados de divorcio en Phoenix. Llamé a 5 diferentes, explicando mi situación brevemente. 3 me dijeron inmediatamente que no tenía caso y que debía aceptar el acuerdo que me ofrecían. Uno me citó honorarios que no podía pagar, $25,000 de retención inicial. El quinto abogado fue diferente. Su nombre era Marcus Brennan, un abogado de divorcios en sus 50 con un pequeño despacho en el lado menos elegante de la ciudad. Su sitio web era básico, su oficina estaba en un edificio que había visto días mejores y su tarifa era significativamente más baja que los otros abogados que había contactado. Pero cuando expliqué mi situación por teléfono, su respuesta fue diferente a todos los demás. ¿Puedes venir a mi oficina el lunes a las 9? Preguntó, y trae una copia de tus capitulaciones matrimoniales, todas las páginas. ¿Cree que tengo una oportunidad? Pregunté, esperanzado pero cauteloso. No lo sé todavía, pero hay algo en lo que me dijiste que no encaja con lo que tu suegro te está diciendo. Y cuando las cosas no encajan, generalmente significa que alguien está mintiendo o malinterpretando intencionalmente. Así que sí, quiero revisar esos documentos antes de decirte si tenemos un caso o no. Era la primera respuesta honesta que había recibido. Estaré ahí el lunes a las 9. Pasé el resto del fin de semana en ese hotel, revisando obsesivamente cada aspecto de mi matrimonio, tratando de encontrar algo, alguna prueba, algún detalle, alguna pieza del rompecabezas que pudiera ayudar. Y encontré algo pequeño pero potencialmente significativo. Isabela siempre compraba sus boletos de lotería los miércoles después del trabajo. Era su rutina. Paraba en la misma tienda de conveniencia, compraba su boleto y luego pasaba al supermercado a comprar algo para la cena. Y siempre pagaba con nuestra tarjeta de débito conjunta de la cuenta donde depositábamos ambos nuestros salarios para gastos del hogar. Lo sé, porque yo revisaba esos estados de cuenta mensualmente. Era parte de mi rutina de finanzas personales. Y cada mes, sin falta, había un cargo de $2 a Quick Mart los miércoles por la tarde, seguido poco después por un cargo al supermercado. Descargué cada estado de cuenta bancario de los últimos 3 años, y ahí estaba, documentado meticulosamente, cargo tras cargo de $2 a Quick Mart todos los miércoles. Ella compraba los boletos con fondos de nuestra cuenta conjunta, no de su cuenta personal, como Eduardo había afirmado. De nuestra cuenta, dinero que ambos contribuimos. No sabía si eso importaba legalmente, pero era algo, era un hilo que tirar. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Marcus Brennan con una carpeta llena de documentos, las capitulaciones matrimoniales, 3 años de estados de cuenta bancarios, documentos de nuestras cuentas personales y una lista cronológica de todo lo que había sucedido desde el anuncio del premio.
Marcus me recibió en una oficina pequeña pero ordenada. Era un hombre de estatura promedio con cabello gris, lentes de lectura colgando de su cuello y esa mirada aguda de alguien que había visto demasiadas peleas de divorcios. ¿Café?, ofreció mientras me sentaba. Por favor. Me sirvió una taza de una cafetera que parecía ser de los años 80, luego se sentó detrás de su escritorio con mi carpeta de documentos. Durante los siguientes 45 minutos no habló, solo leyó. Primero las capitulaciones matrimoniales, leyéndolas completamente, haciendo notas ocasionales en un blog legal amarillo. Luego revisó los estados de cuenta, deteniéndose específicamente en los cargos de QuickMart que yo había resaltado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se quitó los lentes y me miró. Daniel, voy a ser completamente honesto contigo. Tu suegro tiene razón sobre una cosa. Estas capitulaciones generalmente protegerían el premio de lotería como propiedad separada de tu esposa. Mi corazón se hundió. Pero, continuó, y esa palabra me hizo levantar la cabeza, hay un problema. Un problema grande que tu suegro aparentemente pasó por alto cuando redactó este documento hace 8 años. ¿Qué problema? Marcus abrió las capitulaciones en la página 14 y señaló un párrafo específico. Lee esto, en voz alta. Leí. Cualquier ingreso, ganancia, premio o beneficio obtenido durante la vigencia del matrimonio mediante el uso de recursos maritales compartidos, esfuerzo conjunto o fondos comunes se considerará propiedad comunitaria sujeta a división equitativa según las leyes del estado de Arizona. Ok, dije lentamente. ¿Y tu esposa compró boletos de lotería semanalmente durante años usando fondos de su cuenta bancaria conjunta, fondos a los cuales ambos contribuían? Eso la hace, por definición según esta cláusula específica, propiedad comunitaria. El mundo pareció detenerse por un segundo mientras procesaba lo que estaba diciendo. Espera, ¿estás diciendo? Estoy diciendo que el documento que tu suegro pensó que te excluiría del dinero es exactamente el documento que te da derecho a la mitad. Marcus sonrió, y no era una sonrisa amable, porque el idiota que redactó esto, probablemente algún abogado de familia que quería cubrir todas las bases, incluyó cláusulas que protegen activos ganados con fondos compartidos. Probablemente pensaron en cosas como inversiones conjuntas o negocios. No pensaron en boletos de lotería comprados en una tienda de conveniencia con una tarjeta de débito conjunta. Entonces, ¿tengo oportunidad de ganar el caso? Diría que es más que una oportunidad, Daniel. Tienes un caso ganador, siempre y cuando puedas probar que ella compró ese boleto específico, el boleto ganador, con fondos de la cuenta conjunta. Puedo probarlo. Tengo el estado de cuenta del mes del premio. Hay un cargo de QuickMart el miércoles antes del sorteo. Ese es su patrón durante 3 años completos. Marcus se recostó en su silla, con una expresión de satisfacción que probablemente no había sentido en mucho tiempo. Entonces, Daniel, déjame explicarte lo que va a pasar. Voy a tomar tu caso. Mis honorarios son $300 por hora, con una retención inicial de $5,000. Sé que no es barato, pero comparado con lo que otros abogados cobran, es razonable. Y honestamente, creo que vas a recuperar mucho más de lo que gastarás. ¿Cuánto podría recuperar? Si ganamos, y creo que ganaremos, tienes derecho a la mitad del premio después de impuestos. Eso es aproximadamente $46 millones. La cifra me dejó sin aliento. 46 millones. Era más dinero del que alguna vez imaginé tener. Pero necesito que entiendas algo, continuó Marcus, su tono más serio. Esto va a ser una guerra. Tu suegro va a tirar todo el dinero del mundo para pelear esto. Va a contratar los mejores abogados que puede encontrar. Va a tratar de destruir tu carácter, cuestionar tus motivos, pintar esto como un intento de robo. Va a ponerse feo, muy feo. No me importa, dije, y me sorprendió la convicción en mi propia voz. No se trata del dinero. Bueno, sí, el dinero es parte de eso, pero es más que eso. Es sobre el hecho de que piensan que pueden descartarme como basura después de 8 años, que pueden reescribir la historia y actuar como si nunca hubiera significado nada. Si voy a salir de este matrimonio, voy a salir con lo que legalmente me corresponde. Marcus extendió su mano. Entonces tenemos un trato. Bienvenido a la pelea de tu vida, Daniel.
Estreché su mano, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de iniciar. No tenía idea de cuán brutal se volvería esta batalla. No sabía que vería el lado más feo de la persona que alguna vez amé. No sabía que esta pelea se extendería por meses y se convertiría en un espectáculo mediático que haría extraños en Internet debatieran sobre mis motivos y mi carácter. Pero sabía una cosa: no iba a rendirme. Y Eduardo Castellanos estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. La primera señal de que esto iba a ponerse muy feo, como Marcus había advertido, llegó 3 días después de que presentáramos oficialmente mi contrademanda. Isabela no solo estaba solicitando el divorcio, yo también estaba contrademandando, específicamente reclamando mi derecho al 50% del premio de lotería como propiedad comunitaria bajo nuestras capitulaciones matrimoniales. Recibí una llamada de un número desconocido. Era tarde, pasadas las 9 de la noche, y normalmente no habría contestado, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Daniel Morales?, preguntó una voz masculina que no reconocí. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Richard Blackwell, soy el abogado principal representando a Isabela Castellanos en su divorcio. Llamo como cortesía profesional para informarle que va a retirar su contrademanda. La audacia de esa declaración me dejó momentáneamente sin palabras. No voy a retirar nada, respondí finalmente. Señor Morales, entiendo que está molesto. El divorcio es emocional, particularmente cuando hay activos significativos involucrados. Pero déjeme ser claro, no tiene caso. Las capitulaciones matrimoniales son inequívocas. El premio de lotería de mi clienta es su propiedad separada. Si continúa con esta contrademanda frívola, no solo perderá, sino que podría ser responsable de los costos legales de mi clienta. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Entonces supongo que tendré que arriesgarme, dije, manteniendo mi voz estable aunque mi corazón latía rápidamente. Señor Morales, seamos razonables. Mi clienta está dispuesta a hacer una oferta de buena voluntad. Retira la contrademanda, firma los papeles de divorcio y ella le dará $50,000 como gesto de apreciación por los años de matrimonio. Es significativamente más de lo que tiene derecho legalmente y es una oferta generosa considerando las circunstancias. $50,000 de 93 millones, aproximadamente el 0.05%. Dígale a su clienta que no. Está cometiendo un error, señor Morales, un error muy caro. Tal vez, pero estoy dispuesto a arriesgarme. Ahora, si no tiene nada más que discutir, tengo que colgar. Toda comunicación futura debe pasar por mi abogado, Marcos Brennan. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por pura adrenalina. Le envié un mensaje de texto a Marcos inmediatamente. El abogado de Isabela acaba de llamarme directamente, intentó intimidarme para que retirara la contrademanda, ofrecieron $50,000. Su respuesta llegó en minutos. Típico, no hables con él de nuevo, todas las comunicaciones pasan por mí. Y el hecho de que ya estén ofreciendo dinero significa que saben que tienen un problema. Esa observación me dio más confianza de la que había sentido en semanas. Los siguientes días trajeron una avalancha de actividad legal. Marcus presentó mociones para descubrimiento, solicitando todos los registros financieros de Isabela desde que se casaron. Su lado respondió con sus propias mociones, incluyendo una particularmente desagradable, alegando que yo estaba acosando a Isabela y solicitando que se me prohibiera contactarla directamente. Lo cual era irónico, considerando que yo había sido extremadamente cuidadoso de no contactarla en absoluto. 2 semanas después de presentar la contrademanda, recibí una llamada de Marcus. Necesito que vengas a mi oficina. Ahora, si es posible. Tenemos un problema. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de problema? El tipo de problema que te advertí. ¿Puedes estar aquí en 30 minutos? Voy para allá. Conduje a su oficina con una creciente sensación de temor. Cuando llegué, Marcus tenía papeles desplegados sobre su escritorio y una expresión que no supe descifrar. Siéntate, dijo. Marcus, me estás asustando. ¿Qué pasó? Isabela retiró casi todo el dinero. ¿Qué? Los 93 millones que estaban en esa cuenta que su asesor financiero estableció.
Los transfirió a múltiples cuentas offshore hace 3 días. Técnicamente legal, no es ocultación de activos, pero definitivamente problemático. ¿Puede hacer eso? Puede hacer lo que quiera con dinero que está a su nombre, pero lo que esto me dice es que están asustados, mucho. No mueves 90 millones de dólares offshore a menos que creas que hay una posibilidad real de que tengas que dividirlo. Entonces, ¿esto es bueno? Es complicado. Bueno porque confirma que saben que nuestro argumento es sólido. Malo porque si ganamos, hacer cumplir el fallo y recuperar el dinero de cuentas internacionales es un dolor de cabeza legal masivo. ¿Qué hacemos? Presentamos una moción de emergencia para congelar activos. Argumentamos que está escondiendo dinero para evitar un posible fallo de propiedad comunitaria. No sé si el juez la otorgará. Generalmente es difícil congelar activos en casos de divorcio, pero tenemos que intentarlo. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, construimos nuestro caso. Porque aquí está la cosa, Daniel. Cuando la gente hace movimientos desesperados como este, cometen errores. Y voy a estar observando cada movimiento que hagan, esperando que cometan uno grande. No tuve que esperar mucho. 4 días después, Isabela publicó en Instagram. Aparentemente, a pesar de estar en medio de un divorcio contencioso y una batalla legal, decidió compartir con sus 18,000 seguidores una foto de ella frente a un BMW Serie 7 nuevo, brillante y negro, con el pie de foto, "Nuevos comienzos requieren nuevas ruedas, #bendecida". La foto había sido tomada en el estacionamiento de un concesionario de lujo. En el fondo, parcialmente visible, estaba el precio del auto en la ventana, $97,500. Marcus me llamó esa misma tarde. ¿Viste el Instagram de tu esposa? Sí, ¿por qué? Porque acaba de hacernos un regalo hermoso. Está gastando dinero descontroladamente, dinero que es sujeto de litigio, y lo está documentando públicamente. Haz capturas de pantalla de cada publicación, cada una, porque vamos a usarlas. Durante las siguientes semanas, Isabela continuó su racha de gastos, documentada meticulosamente en redes sociales. Un departamento penthouse en el centro de Phoenix. Precio de lista, $2.3 millones. Ropa de diseñador de Gucci, Prada, Louis Vuitton. Múltiples bolsas de compras en cada foto. Un viaje a las Maldivas que documentó en 22 publicaciones de Instagram con el #empoderada. Joyas, relojes, arte. Cada compra era un testimonio de su recién obtenida riqueza. Y cada publicación era evidencia para nuestro caso. Está siendo increíblemente estúpida, observó Marcus cuando nos reunimos para revisar la más reciente ola de evidencia en sus redes sociales. Su abogado debe estar arrancándose el cabello, porque cada vez que publica está esencialmente argumentando nuestro caso por nosotros. ¿Cómo? Porque estamos argumentando que este dinero es propiedad comunitaria que debe dividirse equitativamente. Y ella está demostrando que tiene acceso completo a fondos masivos que está gastando unilateralmente sin tu consentimiento. Hace que nuestro argumento de que necesita ser detenida sea mucho más convincente para un juez. ¿Y la moción para congelar activos? Tenemos audiencia en 2 semanas. Con esto, señaló las capturas de pantalla, tenemos una oportunidad real. Mientras todo esto sucedía en el frente legal, mi vida personal era un desastre. Había tenido que mudarme de nuestro departamento. Isabela había cambiado las cerraduras mientras yo estaba en el trabajo, técnicamente legal ya que el arrendamiento estaba a su nombre. Estaba viviendo en un Airbnb barato que apenas podía pagar mientras destinaba cada dólar extra a los honorarios legales de Marcus. Había vaciado mi cuenta de ahorros, había tomado un préstamo, había sobregirado 2 tarjetas de crédito. Estaba apostando todo a esto. Y si perdía, no solo perdería el dinero, perdería todo. Mis padres, cuando les conté lo que estaba pasando, no podían creer que estuviera peleando por dinero de lotería que ni siquiera había ganado. Ella fue quien compró el boleto, dijo mi madre por teléfono. ¿No crees que es su dinero? Lo compró con nuestro dinero compartido, mamá, durante nuestro matrimonio. Eso lo hace nuestro bajo la ley. Pero moralmente
Moralmente, su familia me trató como basura durante 8 años, y en el momento en que vieron la oportunidad, me descartaron como si nunca hubiera importado. Así que no me siento mal por pelear por lo que legalmente me corresponde. Incluso mis amigos estaban divididos. Algunos pensaban que estaba siendo razonable, otros pensaban que estaba siendo vengativo y codicioso. Pero nadie, ni uno solo, entendía realmente lo que se sentía. Ser descartado tan casualmente, ser tratado como si 8 años de matrimonio, de vida compartida, de sueños construidos juntos, no significaban absolutamente nada en el momento en que el dinero entró en la ecuación. La audiencia para la moción de congelar activos llegó un martes lluvioso en marzo. Marcus y yo llegamos temprano a la corte, ambos vestidos con nuestros mejores trajes cargando cajas de evidencia. Del otro lado de la sala estaban Isabela, su padre Eduardo y un equipo de 3 abogados liderados por Richard Blackwell, un hombre en sus 50 con un traje que probablemente costaba más que mi renta de 2 meses. Fue la primera vez que veía a Isabela desde que me mudé. Lucía diferente. Su cabello estaba peinado de forma diferente, más elegante, más costosa. Su ropa era claramente de diseñador. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su barbilla, eso era nuevo. O tal vez no era tan nuevo y siempre había estado ahí, solo que yo no lo había notado antes. Ella no me miró ni una sola vez. El juez era la honorable jueza Patricia Morrison, una mujer de unos 60 años con reputación de ser dura pero justa. Marcus insistió en investigar su historial de fallos y sabía que no se dejaba impresionar por abogados caros ni argumentos floridos. Le importaban los hechos y la ley. Buenos días, comenzó la jueza Morrison. Estamos aquí por la moción de emergencia del demandante para congelar activos en el caso de divorcio Morales versus Castellanos. Señor Brennan, es su moción. Proceda. Marcus se levantó con confianza. Gracias, su señoría. Estamos solicitando una orden de emergencia para congelar los activos de la demandada, específicamente los $93 millones en premios de lotería, porque existe riesgo sustancial de disipación de activos que son sujeto de disputa en este divorcio. ¿Disipación?, interrumpió Blackwell. Su señoría, la señora Castellanos ha estado usando su dinero, su propiedad separada bajo capitulaciones matrimoniales claras para gastos personales normales. No hay disipación aquí. Señor Blackwell, tendrá su oportunidad de hablar, dijo la jueza Morrison secamente. Continúe, señor Brennan. Su señoría, permítame presentar evidencia. Marcus se acercó y entregó un paquete de documentos a la secretaria de la corte, quien los pasó a la jueza. Esto es un compendio de publicaciones de redes sociales de la señora Castellanos en las últimas 6 semanas. Como verá, ha gastado aproximadamente $4 millones en bienes de lujo, un auto de casi $100,000, un penthouse de más de 2 millones, ropa de diseñador, viajes internacionales, joyas. Y esto es solo lo que ha documentado públicamente. No sabemos qué más ha comprado. La jueza Morrison revisó los documentos, sus cejas elevándose gradualmente. Además, continuó Marcus, la señora Castellanos transfirió la totalidad de los 93 millones a cuentas offshore hace 3 semanas. Esto no es gestión financiera normal. Esto es una persona que sabe que ese dinero es sujeto de disputa y está tratando activamente de ponerlo fuera del alcance de esta corte. Su señoría, intervino Blackwell levantándose. Mi clienta tiene derecho absoluto a gestionar su propiedad personal como considere adecuado. El señor Morales no tiene derecho sobre este dinero. Las capitulaciones matrimoniales son absolutamente claras sobre esto. Y el hecho de que esté molesto porque su esposa ganó la lotería no le da derecho a dictar cómo ella gasta su dinero. Señor Blackwell, aquí hay una disputa genuina sobre si este premio constituye propiedad separada o comunitaria, respondió la jueza Morrison. Las capitulaciones pueden ser claras, pero el señor Brennan ha levantado argumentos legales legítimos sobre cómo se aplican específicamente a premios de lotería comprados con fondos compartidos. Esta corte no ha hecho una determinación sobre el mérito de esa reclamación todavía. Hasta que lo haga, hay un interés legítimo en preservar el status quo.
Vi a Blackwell tensarse ligeramente. Había esperado que la jueza descartara esto inmediatamente. Sin embargo, continuó la jueza, congelar 93 millones de dólares es una medida extraordinaria. Señor Brennan, ¿cuál sería el perjuicio a su cliente si no congelo los activos? El perjuicio, su señoría, es que para el momento en que esta corte determine que mi cliente tiene derecho al 50% de ese dinero, no quedará nada que dividir. La señora Castellanos está gastando a un ritmo que, si continúa, agotará millones antes de que lleguemos a juicio. Eso es especulación ridícula, argumentó Blackwell. Mi clienta tiene asesores financieros, no va a gastar 90 millones en ropa. ¿No? Marcus señaló las capturas. Ha gastado 4 millones en 6 semanas. Eso es proyectarse a más de 30 millones al año. Y eso es solo lo que sabemos. ¿Qué está escondido en esas cuentas offshore que no estamos viendo? La jueza Morrison se recostó en su silla, pensativa. Voy a otorgar una orden limitada, dijo finalmente. No voy a congelar la totalidad de los 93 millones. Eso es demasiado restrictivo en esta etapa. Pero voy a ordenar que la señora Castellanos no puede transferir más de $500,000 al mes fuera de las cuentas principales sin aprobación de la Corte. Eso le permite gastos de vida razonables, incluso gastos de vida muy lujosos, pero previene la disipación masiva de activos mientras este caso está pendiente. Su señoría, eso es completamente inapropiado, comenzó Blackwell. Señor Blackwell, mi decisión está tomada. Si su clienta necesita más de $500,000 en un mes dado, puede venir ante mí y explicar por qué. Pero hasta que esta corte determine la naturaleza legal de este premio, voy a asegurar que haya activos suficientes para dividir si esa división está garantizada. Fue una victoria parcial, pero era una victoria. Y mientras salíamos de la corte, vi algo en el rostro de Eduardo Castellanos que nunca había visto antes: preocupación. Afuera de la corte, Marcus me dio una palmada en la espalda. Buen comienzo. El hecho de que ella impusiera cualquier restricción significa que ve mérito en nuestros argumentos. ¿Y ahora? Ahora viene la parte difícil, el descubrimiento completo, deposiciones, construir el caso y eventualmente, si no llegan a un acuerdo, juicio. ¿Cuánto tiempo? Meses, probablemente 6 a 8 antes de que lleguemos a juicio si no hay acuerdo. ¿Puedes aguantar ese tiempo? Pensé en mi cuenta bancaria agotada, mis tarjetas de crédito, el Airbnb barato donde estaba viviendo. Puedo aguantar, dije, no tengo opción. Esa noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Daniel, soy yo, necesitamos hablar, por favor, esto se ha salido de control. Isabela. Miré el mensaje durante un largo momento, sintiendo una mezcla compleja de emociones, rabia, tristeza, nostalgia por lo que alguna vez tuvimos, pero mayormente determinación. No respondí. En lugar de eso, hice captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Marcus con una nota. Ella está intentando contactarme directamente, violando las órdenes de su propio abogado de no contacto directo. Su respuesta: perfecto, están empezando a entrar en pánico, mantén el rumbo. Y eso es exactamente lo que hice, porque esta guerra apenas estaba comenzando. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina agotadora de temas legales, deposiciones y audiencias. Cada día parecía traer una nueva batalla, un nuevo movimiento de los abogados de Isabela tratando de desmantelar nuestro caso antes de que pudiéramos llegar a juicio. Pero con cada movimiento que hacían, Marcus encontraba una contramedida. Y lentamente, pieza por pieza, estábamos construyendo un caso que incluso yo, que no era abogado, podía ver que era sólido. La primera deposición importante fue la mía. Richard Blackwell y su equipo me interrogaron durante casi 7 horas en una sala de conferencias estéril en unas oficinas del centro. Marcus estaba a mi lado, pero mayormente observaba en silencio mientras Blackwell intentaba desmantelar mi carácter, mis motivos, mi versión de los eventos. Señor Morales, ¿no es cierto que usted sabía del patrimonio de la familia de Isabela cuando empezaron a salir? Sabía que su familia tenía negocios exitosos, sí. ¿Y no encontró eso atractivo? Encontré a Isabela atractiva. Su familia era irrelevante para mí. ¿De verdad?
porque entiendo que su familia pagó por la luna de miel. Y el auto que conducía durante los primeros años de su matrimonio fue un regalo del padre de Isabela. ¿No es cierto que usted se benefició significativamente de la riqueza de su familia durante su matrimonio? Respiré profundo, manteniendo la calma como Marcos me había instruido. El auto fue un regalo de boda para ambos, no solo para mí. Y sí, los padres de Isabela pagaron la luna de miel. Eso no cambia el hecho de que construí mi propia carrera, gané mi propio salario y contribuí equitativamente a nuestro matrimonio. ¿Equitativamente? Blackwell levantó una ceja. ¿Cuánto ganaba usted cuando se casaron? Aproximadamente 65,000 al año. ¿Y cuánto ganaba Isabela? 72,000. ¿Y ahora, cuánto gana actualmente? 88,000. ¿Y cuánto ganaba Isabela antes de renunciar a su trabajo después de ganar la lotería? 95,000. Entonces, ella siempre ganó más que usted, ¿correcto? Por un margen pequeño, sí. Y sin embargo, ahora está reclamando el 50% de su premio de lotería, un premio que ella ganó con números que eligió, un boleto que ella compró basado en sus propias decisiones. Marcus intervino finalmente. Abogado, está argumentando en lugar de interrogar. El señor Morales ha sido claro sobre la base de su reclamo. Yo solo estoy estableciendo un fundamento, respondió Blackwell. Señor Morales, ¿alguna vez compró un boleto de lotería durante su matrimonio? No regularmente, ocasionalmente, tal vez. ¿Alguna vez ganó algo? $20 una vez. ¿Y cómo dividieron esos $20? No los dividimos, los usé para comprar cena esa noche. Interesante. Entonces, cuando usted ganó dinero de lotería, aunque fuera solo $20, ¿no sintió la necesidad de dividirlo formalmente con su esposa? Simplemente lo usó como quiso, ¿correcto? Vi la trampa, pero era demasiado tarde para evitarla completamente. Eran $20, esto es 93 millones. Es una comparación ridícula. ¿Es ridícula? ¿O simplemente revela que su reclamo solo existe porque la cantidad es lo suficientemente grande como para que valga la pena? Si Isabela hubiera ganado $1,000, ¿estaríamos aquí hoy? Si Isabela hubiera ganado $1,000, ella no me habría pedido el divorcio, respondí. Toda esta situación existe porque el dinero cambió quién es ella, o reveló quién siempre fue. Ah, Blackwell sonrió como si yo acabara de regalar algo. Entonces esto es sobre venganza. ¿Está molesto porque su esposa quiere divorciarse? Entonces está usando el sistema legal para castigarla por ganar la lotería. No, esto es sobre recibir lo que legalmente me corresponde bajo las capitulaciones matrimoniales, las mismas capitulaciones que su cliente ahora está ignorando convenientemente. La deposición continuó en ese tono durante horas. Blackwell atacaba desde cada ángulo, mi carácter, mis finanzas, mis motivos, incluso mi historial laboral, buscando cualquier inconsistencia o debilidad que pudiera explotar. Pero me mantuve firme, porque la verdad era simple, sin importar cómo tratara de complicarla. El boleto fue comprado con dinero compartido durante nuestro matrimonio, y las capitulaciones que se suponía me excluirían eran exactamente lo que me daba derecho. La deposición de Isabela fue 2 semanas después. Esta vez yo fui quien observó mientras Marcus la interrogaba. No pude estar en la sala. Los abogados lo acordaron así, pero Marcus me llamó esa noche con una actualización. Ella se derrumbó, dijo, y podía escuchar la satisfacción en su voz. No literalmente, pero casi. Cada vez que preguntaba sobre los cargos de Quickmart, sobre la cuenta conjunta, sobre quién pagaba qué durante el matrimonio, se ponía más y más defensiva. Y cometió un error grande. ¿Qué error? Le pregunté directamente, ¿dónde compró el boleto ganador? Ella dijo Quickmart en la calle principal. Le pregunté, ¿con qué pagó? Ella vaciló. Luego dijo que no recordaba. Entonces saqué el estado de cuenta mostrando el cargo de $2 a Quickmart el día antes del sorteo. Le pregunté, ¿es este cargo suyo? Ella dijo que sí. ¿De qué cuenta? La conjunta. ¿Y el dinero en esa cuenta venía de dónde? De ambos salarios. Se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de confirmar todo nuestro caso. Entonces tenemos suficiente para ganar. Tenemos suficiente para ir a juicio con confianza. Pero hay más. Después de que terminó la deposición, Blackwell me llevó aparte. Quieren negociar. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto? 5 millones.
$5 millones. Era más dinero del que alguna vez había imaginado tener. Suficiente para pagar todas mis deudas, comprar una casa, vivir cómodamente el resto de mi vida si era cuidadoso. Pero también era el 10% de lo que legalmente me correspondía. ¿Qué les dijiste? Les dije que te lo comunicaría, pero Daniel, necesito que pienses en esto cuidadosamente. 5 millones es dinero real, garantizado. Si vamos a juicio, todavía podríamos perder. Los jueces son impredecibles. Y un juicio significa meses más de esto, más honorarios legales, más estrés. ¿Cuál es tu consejo profesional? Profesionalmente, 5 millones es una oferta razonable que elimina todo el riesgo. Personalmente, creo que tienen miedo. Y creo que podemos conseguir más. ¿Cuánto más? No lo sé, pero podría contraofertarles. Decir que consideremos, digamos, 20 millones y ver qué dicen. 20 millones. Era menos de la mitad de lo que teníamos derecho, pero aún así era una cantidad de dinero que cambiaría mi vida. Hazlo, decidí. Contraoferta 20 millones. Si dicen que no, vamos a juicio. Marcus hizo la contraoferta al día siguiente. La respuesta llegó en menos de 24 horas. 8 millones. Oferta final. $8 millones por un boleto de lotería de $2 que mi esposa compró con dinero de nuestra cuenta conjunta. Pasé toda esa noche sin dormir, haciendo matemáticas mentales. 8 millones después de impuestos serían aproximadamente 5 millones. De eso tendría que pagar los honorarios de Marcus. Habíamos acordado una tarifa de contingencia del 30% si ganábamos. Eso dejaría 3 millones y medio. Todavía era más dinero del que jamás tendría de otra forma. Todavía era suficiente para cambiar mi vida completamente. Pero era una décima parte de lo que me correspondía legalmente. Llamé a Marcus a las 2 de la mañana. «Recházala», dije cuando contestó con voz adormilada. «Daniel, son las 2. Recházala. No se trata del dinero. Bueno, sí, es sobre el dinero, pero es más que eso. Es sobre el principio. Es sobre el hecho de que piensan que pueden comprar su salida de las consecuencias de sus acciones. Eduardo Castellanos pasó 8 años tratándome como si fuera inferior, como si no fuera suficientemente bueno para su hija. Y ahora que la ley está de mi lado, ¿va a tirar 8 millones para que desaparezca calladamente? Entonces vamos a juicio. ¡Vamos a juicio! Podía escuchar a Marcus sonreír a través del teléfono. Le va a costar más de 8 millones pelear esto hasta el final, solo en honorarios legales. Y ambos lo sabemos. Nos vemos mañana para preparar. La noticia de que había rechazado 8 millones de dólares aparentemente se filtró a los medios. No estoy seguro de cómo. Tal vez alguien en el equipo legal de Isabela, tal vez un empleado de la corte, pero de repente había reporteros llamando a mi teléfono, enviando emails, incluso apareciendo en mi trabajo. Hombre rechaza millones en disputa de divorcio de lotería, fue el titular de un periódico local. La historia se volvió viral regionalmente, luego nacionalmente. Las redes sociales explotaron con opiniones. Algunos me llamaban codicioso. Ella ganó el premio, él no merece nada. Otros me apoyaban. Es propiedad comunitaria, tiene derecho legal a la mitad. Hubo debates furiosos en hilos de Reddit, artículos de opinión, incluso segmentos de noticias de cable discutiendo las complejidades de las leyes matrimoniales de propiedad comunitaria. Mi cara estaba en todas partes. El nombre de Isabela estaba en todas partes. Era una invasión completa de privacidad que ninguno de nosotros había anticipado. Pero hubo un efecto secundario inesperado. La presión pública comenzó a favorecer mi lado. Cuanto más la gente aprendía sobre los detalles, que el boleto fue comprado con fondos compartidos, que las capitulaciones que se suponía me excluirían de hecho me protegían, que la familia de Isabela me había tratado con desdén durante años, la narrativa cambiaba más y más. Isabela, que había estado publicando gustosamente su nueva vida de lujo en Instagram, de repente hizo privadas todas sus cuentas de redes sociales. Demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya estaban por todas partes, siendo compartidas y comentadas por miles de extraños. Mujer gana lotería, deja a su esposo, gasta millones mientras pelea en la corte, no era exactamente la narrativa simpática que su equipo de relaciones públicas habría elegido.
2 semanas antes de que el juicio estuviera programado para comenzar, recibí una última llamada de Blackwell. Señor Morales, mi clienta está autorizada a hacer una oferta final, $16 millones, libre de impuestos. Ella cubre las consecuencias fiscales. Usted camina con 16 millones limpios, sin más pelea, sin juicio, sin riesgo. Esta es la última oferta. Si la rechaza, nos vemos en corte y peleamos hasta el final. 16 millones. Era el doble de la oferta anterior. Era un tercio de lo que me correspondía, pero podría cambiar mi vida. Necesito 24 horas para pensarlo, respondí. Tiene 12. Esta oferta expira mañana al mediodía. Esa noche me reuní con Marcus en un bar tranquilo lejos de nuestras oficinas. ¿Qué piensas?, pregunté después de contarle sobre la oferta. Creo que están desesperados. Creo que su propio abogado les dijo que tienen alta probabilidad de perder en juicio. Y creo que 16 millones, aunque menos de lo que mereces, elimina todo el riesgo. Pero también me hace la persona que se acobarda. Daniel, esto no es sobre orgullo. Esto es sobre asegurar tu futuro financiero. 16 millones es suficiente para que nunca trabajes otro día si no quieres. Es suficiente para vivir extremadamente bien el resto de tu vida. ¿Vale la pena arriesgar eso por principios? Era la pregunta del $1.000.000, literal. Pensé en los últimos meses. El estrés, las noches sin dormir, las deudas que había acumulado, las relaciones que había atensado, el escrutinio público. Pensé en Isabela, quien alguna vez fue mi esposa, mi compañera, la persona con quien planeaba envejecer, y cómo ella me había descartado sin vacilar en el momento en que el dinero hizo más conveniente deshacerse de mí. Pensé en Eduardo Castellanos, quien nunca me consideró suficientemente bueno y quien ahora estaba aprendiendo una lección cara sobre subestimar a las personas. Y pensé en mí mismo, en quién era antes de todo esto y en quién me había convertido, más fuerte, más seguro, más dispuesto a pelear por lo que era justo, incluso cuando era difícil. No, dije finalmente, recházala, vamos a juicio, porque si acepto 16 millones ahora, pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de ver esto hasta el final. Marcus me miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien, entonces terminemos esto. Al día siguiente rechazamos la oferta, y mientras lo hacía, supe que no había vuelta atrás. Esto iba a terminar de una forma, en una corte, frente a un juez, con un veredicto que determinaría no solo mi futuro financiero, sino también validara o destruyera todo por lo que había estado peleando. El juicio estaba programado para comenzar en 10 días, y yo estaba listo. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo mientras permanecía despierta cada noche, mi mente corriendo con cada posible resultado, cada posible desastre. Porque aquí estaba la verdad, podía perderlo todo. Y si lo hacía, no solo estaría sin el dinero de la lotería, estaría enterrado en deudas legales, arruinado financieramente, el hazmerreír público como el tipo que apostó todo y perdió. Pero también podía ganar, y si lo hacía, no solo tendría justicia financiera, tendría la satisfacción de saber que mantuve mi posición, que di la pelea, que no me dejé intimidar o comprar. 10 días. En 10 días mi vida cambiaría de una forma u otra. Y aunque el miedo era real, también lo era la determinación. Eduardo Castellanos había subestimado al hombre que pensó que podía descartar fácilmente. Estaba a punto de aprender exactamente el precio de ese error. La mañana del día del juicio me desperté a las 5 de la mañana, aunque mi alarma estaba programada para las 6. No había dormido realmente, solo había existido en ese estado intermedio entre la conciencia y el sueño, mi mente repasando argumentos, preocupándose por detalles, imaginando cada posible resultado. Me duché, me afeité, me puse el traje más elegante que tenía, un traje azul marino que había comprado específicamente para esto, uno de los pocos gastos frívolos que me había permitido en meses. Necesitaba verme como alguien que merecía ser tomado en serio, como alguien que tenía derecho a estar en esa corte reclamando $46 millones.
Marcus me recogió a las 7:30. Nos dirigimos al juzgado casi en silencio, ambos absortos en nuestros propios pensamientos. ¿Listo?, preguntó mientras estacionaba. Tan listo como puedo estarlo. Recuerda, sin importar lo que pase ahí dentro, mantén la calma, sin reacciones emocionales, sin miradas fulminantes a Isabela o su familia. El jurado... No hay jurado, interrumpí. Es juicio de banco, solo la jueza. Correcto, la jueza Morrison. Ella va a estar observando todo, tu lenguaje corporal, tus expresiones, cómo reaccionas al testimonio. Necesitas proyectar calma, confianza y honestidad. ¿Entendido? Entendido. Entramos al juzgado por la entrada lateral para evitar a los reporteros que se habían congregado en la entrada principal. Aparentemente, esto se había convertido en una noticia de interés público que los medios querían cubrir en su totalidad. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Filas de asientos de madera, una mesa para cada lado y el estrado del juez elevarlo al frente. Era funcional, casi espartano. No había drama cinematográfico aquí, solo el proceso burocrático de la ley desarrollándose. Isabela y su equipo ya estaban sentados. Ella llevaba un vestido conservador de color azul oscuro, nada como la ropa de diseñador ostentosa que había estado usando en sus publicaciones de Instagram. Su cabello estaba peinado simplemente, sin joyas llamativas, era una transformación calculada destinada a hacerla parecer más simpática, más humilde. Su padre Eduardo estaba sentado en la primera fila detrás de su equipo legal, con los brazos cruzados y esa expresión de arrogancia controlada que conocía tan bien. Isabela me miró una vez cuando entramos. Nuestros ojos se encontraron un segundo, solo un segundo, y vi algo ahí. ¿Arrepentimiento? ¿Tristeza? ¿O solo era mi imaginación proyectando lo que quería ver? Entonces apartó la mirada, y el momento pasó. Todos de pie, anunció el alguacil. La honorable jueza Patricia Morrison presidiendo. La jueza entró con paso enérgico, su toga ondeando mientras tomaba su asiento. Buenos días, dijo, ordenando algunos papeles frente a ella. Estamos aquí para el juicio en el asunto de Morales versus Castellanos. ¿Los abogados están listos para proceder? Tanto Marcus como Blackwell confirmaron que estaban listos. Bien, señor Blackwell, como la parte demandada y presentando la moción original de divorcio, puede dar su declaración de apertura. Blackwell se levantó, abotonándose el saco de su elegante traje. Era un actor nato, y su declaración de apertura fue pulida y convincente. Su señoría, este caso es fundamentalmente simple a pesar de los intentos de la otra parte de complicarlo. La señora Castellanos compró un boleto de lotería con su propio dinero, usando números que ella había estado jugando durante años antes de conocer al señor Morales. Ese boleto ganó, su buena fortuna, su premio. Las capitulaciones matrimoniales firmadas por ambas partes establecen claramente que propiedad personal adquirida por un cónyuge permanece como propiedad separada. Un boleto de lotería, su señoría, es propiedad personal. El premio resultante es propiedad personal. Y el señor Morales, quien no contribuyó en nada a ese premio, excepto estar casado con la persona que lo ganó, no tiene derecho a ninguna porción de él. Se sentó con confianza, como si el caso ya estuviera ganado. Marcus se levantó más lentamente, deliberadamente. No tenía el barniz pulido de Blackwell, pero tenía algo más valioso: autenticidad. Su señoría, el abogado defensor tiene razón sobre una cosa. Este caso es muy simple, pero no de la forma que él sugiere. Los hechos son estos. Durante el matrimonio de 8 años del señor y la señora Morales, ella compró boletos de lotería semanalmente usando fondos de su cuenta bancaria conjunta, fondos a los cuales ambos cónyuges contribuían, fondos que eran, por definición, recursos maritales compartidos. Y las mismas capitulaciones matrimoniales que el señor Blackwell cita, específicamente en la página 14, sección 7, establecen que cualquier premio o ganancia obtenidos mediante el uso de fondos maritales compartidos constituya propiedad comunitaria. Este no es un caso complicado, es un caso donde la familia de la señora Morales pensó que había redactado un acuerdo que la protegería, solo para descubrir que ese mismo acuerdo protege a su esposo.
Vamos a probar más allá de cualquier duda que el boleto ganador fue comprado con fondos compartidos, que por lo tanto el premio es propiedad comunitaria y que el señor Morales tiene derecho legal al 50% bajo el mismo documento que se suponía lo excluiría. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de testimonio técnico, peritos financieros de ambos lados analizando estados de cuenta bancarios, rastreando cada depósito y retiro, estableciendo patrones de gastos. Marcus meticulosamente demostró el patrón. Cada miércoles durante más de 3 años, Isabela compraba un boleto de lotería de Quickmart, y cada compra se hacía con la tarjeta de débito vinculada a nuestra cuenta conjunta. El perito financiero de Blackwell intentó argumentar que técnicamente el dinero en esa cuenta conjunta era mayormente de Isabela, ya que ella ganaba ligeramente más que yo. Marcus lo destrozó en el contrainterrogatorio, señalando que las contribuciones proporcionales no importaban, era una cuenta conjunta con derechos iguales de ambos titulares bajo la ley de Arizona. En el tercer día, yo fui llamado al estrado. Blackwell me interrogó durante casi 4 horas, intentando pintarme como un oportunista vengativo que solo quería el dinero porque estaba amargado por el divorcio. Señor Morales, ¿usted ama a su esposa? Amaba a la mujer con quien me casé. No estoy seguro de conocer a la persona en quien se ha convertido. Esa no es la pregunta. ¿La ama ahora? No, ya no. ¿Cuándo dejó de amarla? ¿Antes o después de que ganara la lotería? Dejé de amarla cuando me echó de nuestro matrimonio de 8 años 48 horas después de ganar. ¿Entonces está molesto con ella? Estoy decepcionado con ella. Hay una diferencia. ¿Y esta demanda es su forma de castigarla por esa decepción? Esta demanda es mi forma de reclamar lo que legalmente me corresponde bajo las capitulaciones matrimoniales que su familia insistió que firmáramos. Si no hubieran insistido en ese documento, las leyes estándar de propiedad comunitaria aplicarían y yo todavía tendría derecho a la mitad. Irónicamente, el documento diseñado para proteger su patrimonio familiar de mí, de lo que ahora protege mi derecho a este premio específico. Vi a la jueza Morrison hacer una nota. Señor Morales, ¿alguna vez le dijo a su esposa que si ganaba la lotería podía quedarse con el dinero? No. ¿Alguna vez discutieron sobre qué harían si ganaba? Sí. Hablamos sobre viajar juntos, sobre retirarnos jóvenes, sobre construir una vida sin preocupaciones por el dinero. Esos eran nuestros planes, nuestros sueños, hasta que el dinero llegó y de repente no había nuestro, solo suyo. Cuando Marcus me contrainterrogó, fue más gentil pero igual de estratégico. Daniel, ¿sabías que Isabela estaba comprando boletos de lotería con la cuenta conjunta? Sí, revisaba nuestros estados de cuenta mensualmente. Los cargos estaban ahí cada semana. ¿Alguna vez le reclamaste? No, era nuestra cuenta. Ella podía gastar de ella tanto como yo. $2 a la semana no parecían significativos. Si ella hubiera ganado $1,000 en lugar de 93 millones, ¿estarías peleando por eso? Si ella hubiera ganado $1,000, todavía estaríamos casados, porque el dinero no habría cambiado quién es ella, o tal vez sí, y solo habría tomado más tiempo verlo. ¿Crees que mereces este dinero? Creo que la ley dice que tengo derecho a él. Si merezco o no es una pregunta filosófica. Legalmente está claro. Isabela testificó en el 4.º día. Observé mientras Blackwell la guiaba cuidadosamente a través de preguntas diseñadas para pintarla simpáticamente. La esposa abandonada siendo acosada por un esposo vengativo después de que finalmente logró independencia financiera. Pero cuando Marcus la contrainterrogó, su actuación cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse. Señora Castellanos, ¿dónde compró el boleto ganador? Quickmart en la calle principal. ¿La misma tienda donde había estado comprando boletos semanalmente durante años? Sí. ¿Y con qué pagó ese boleto? Con mi tarjeta de débito. ¿Su tarjeta personal o la tarjeta de la cuenta conjunta que compartía con su esposo? Vaciló. La conjunta. ¿Y el dinero en esa cuenta venía de dónde? De nuestros salarios. ¿De ambos salarios, el suyo y el del señor Morales? Sí, pero yo ganaba más. Eso no fue mi pregunta. ¿Ambos contribuían a esa cuenta? Sí.
Entonces el boleto fue comprado con dinero que ambos contribuyeron, ¿correcto? Técnicamente sí, pero... No hay pero, señora Castellanos. Es un sí o un no. ¿El boleto fue comprado con fondos de una cuenta a la cual ambos contribuían? Sí, gracias. Ahora, ¿cuándo decidió pedir el divorcio? Unos días después de ganar. ¿Había estado considerando el divorcio antes de ganar? No, no realmente. ¿No realmente? ¿Era su matrimonio infeliz antes del premio? No era perfecto, pero lo suficientemente bueno como para no buscar divorcio? Supongo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué específicamente sobre ganar 93 millones de dólares hizo que su matrimonio de repente fuera insalvable? Isabella miró a su abogado, buscando ayuda. Blackwell intentó objetar, pero la jueza Morrison le permitió a Marcus continuar. Mi padre dijo, él pensó que era mejor que yo. ¿Su padre tomó esta decisión? No usted. No, yo tomé la decisión, pero él me ayudó a ver que Daniel y yo, que no estábamos en el mismo nivel financiero, que sería más complicado. ¿Complicado cómo? Solo complicado. ¿Complicado porque tendría que compartir el dinero con él? Eso no es justo. ¿Qué no es justo, señora Castellanos? ¿Mi pregunta o el hecho de que su padre la convenció de desechar su matrimonio de 8 años porque ganar dinero de repente hizo a su esposo inconveniente? Objeción. Blackwell se levantó. Argumentativo. Denegada, dijo la jueza Morrison. Responda la pregunta, señora Castellanos. Yo no lo deseché, solo pensé que sería mejor para ambos. ¿Mejor para ambos o mejor para usted y su familia? Ella no respondió. El testimonio continuó, pero el daño estaba hecho. Incluso podía ver en el lenguaje corporal de la jueza Morrison que algo había cambiado. El quinto día trajeron a Eduardo al estrado. Ese fue el momento por el que había estado esperando. Blackwell lo interrogó primero, permitiéndole explicar cómo había contratado abogados caros para redactar las capitulaciones, cómo solo quería proteger a su hija, cómo yo había firmado voluntariamente sin coerción. Pero cuando Marcus lo tuvo para el contrainterrogatorio, fue donde todo cambió. Señor Castellanos, ¿usted aprobaba el matrimonio de su hija con el señor Morales? Yo quería que mi hija fuera feliz. Esa no fue mi pregunta. ¿Usted personalmente aprobaba el matrimonio? Tenía reservas. ¿Qué tipo de reservas? Sentía que Daniel no estaba en el mismo nivel socioeconómico que nuestra familia. ¿Demasiado pobre, en otras palabras? No diría... ¿Qué diría? Sentía que no estaba en la misma posición financiera. Eso es todo. Y sin embargo, ellos se casaron, así que usted insistió en las capitulaciones matrimoniales. Sí, es una práctica estándar para familias con patrimonio significativo. ¿Y usted contrató al abogado que redactó el documento? Sí. ¿Y usted leyó cada palabra de ese documento antes de que su hija y el señor Morales lo firmaran? Por supuesto. Marcus caminó a nuestra mesa y recogió una copia de las capitulaciones. Entonces, leamos juntos la sección 7, página 14. Por favor, lea la primera oración de esa sección en voz alta. Eduardo tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Cualquier ingreso, ganancia, premio o beneficio obtenido durante la vigencia del matrimonio mediante el uso de recursos maritales compartidos, esfuerzo común o fondos comunes se considerará propiedad comunitaria sujeta a división equitativa. ¿Usted aprobó este documento? Sí, pero el contexto era... ¿Usted entendía lo que significaba cuando lo aprobó? Sí, pero estaba destinado para situaciones diferentes. ¿Situaciones diferentes de qué? ¿De premios? Porque específicamente dice premio, ¿no es así? Sí, dice premio, pero... ¿Y cuando su hija ganó un premio, específicamente un premio de lotería, obtenido durante el matrimonio, usando fondos de una cuenta conjunta, por qué pensó que esta sección no aplicaría? Porque el boleto era de ella. Ella lo eligió, ella lo compró. Con dinero compartido, de una cuenta conjunta, ¿correcto? Eduardo estaba transpirando ahora, la frustración evidente en su rostro. Pero el espíritu del acuerdo. Señor Castellanos, ¿usted es abogado? No. Entonces tal vez no debería estar interpretando el espíritu de documentos legales. El lenguaje es claro.
premio obtenido durante el matrimonio usando fondos compartidos es propiedad comunitaria. Ese es el documento que usted insistió que firmaran, ¿no es cierto? Que cuando su hija ganó la lotería, usted inmediatamente intentó asesorarla sobre cómo mantener todo el dinero lejos de su esposo. Quería proteger a mi hija. ¿Protegerla de un documento que usted mismo creó? ¿Un documento que específicamente establece que este tipo de premio es propiedad comunitaria? Eduardo no tenía respuesta. Marcus presionó más. De hecho, señor Castellanos, ¿no es cierto que usted convenció a su hija de pedir el divorcio específicamente porque no quería que el señor Morales tuviera acceso al dinero? Eso no es. ¿Y no es cierto que usted intentó amenazar al señor Morales para que firmara papeles de divorcio que ilegalmente lo excluirían de propiedad comunitaria a la que tenía derecho? Yo nunca. ¿Y no es cierto que cuando eso no funcionó, usted transfirió $93 millones a cuentas offshore específicamente para ponerlos fuera de esta corte? Mi hija hizo eso bajo asesoría legal. ¿Asesoría legal de quién? ¿De usted? ¿Un hombre que no es abogado pero que ha estado orquestando esta estrategia desde el principio? ¡Objeción! Blackwell estaba de pie. El consejero está haciendo acusaciones infundadas. ¿Son infundadas? Marcus se volvió hacia el juez. Su señoría, todas estas acciones están documentadas. Las transferencias offshore, la aparición del señor Castellanos en cada reunión legal, su presencia cuando intentaron presionarme en la oficina del señor Morales para firmar papeles, todo está en el registro. La jueza Morrison asintió. Objeción denegada. El testigo responderá. Eduardo se veía derrotado. Solo estaba tratando de proteger a mi familia. ¿Protegerla de las leyes que usted mismo estableció cuando pensó que trabajaban a su favor? Marcus dejó que la pregunta flotara en el aire. No tengo más preguntas. Los argumentos finales fueron al día siguiente. Blackwell dio todo, argumentando que el espíritu de las capitulaciones era claramente proteger propiedad personal, que permitir mi reclamo esencialmente recompensaría a un cónyuge por simplemente estar casado con alguien afortunado. Marcus fue más directo. Su señoría, este caso no es sobre suerte o justicia, es sobre ley. Y la ley, específicamente establecida en un documento que la familia Castellanos insistió en crear, es absolutamente clara. El premio fue obtenido durante el matrimonio usando recursos compartidos. Eso lo hace propiedad comunitaria. Fin de la historia. Todo lo demás es solo ruido diseñado para distraernos del simple de que el señor Morales tiene derecho legal a la mitad de ese premio. La familia Castellanos quiere que esta corte reescriba el acuerdo que ellos mismos redactaron porque ahora les es inconveniente, pero así no es como funciona la ley. La ley se aplica consistentemente sin importar quién se beneficia, y hoy el señor Morales merece el beneficio de las mismas capitulaciones que se supone lo excluirían. La jueza Morrison tomó un receso para deliberar. Marcus me dijo que podría ser horas o incluso días. Fueron 4 horas, las 4 horas más largas de mi vida, sentado en una sala de espera, tomando un café terrible, revisando mi teléfono obsesivamente aunque no había mensajes que importaran. Finalmente, el alguacil nos llamó de vuelta. Entramos y tomamos nuestros lugares. La sala estaba en silencio absoluto. La jueza Morrison entró con su expresión inexpresiva. «Por favor, siéntense», dijo. «He revisado toda la evidencia presentada durante este juicio. He considerado los argumentos de ambos lados y he estudiado extensamente las capitulaciones matrimoniales en cuestión. Este es mi veredicto». Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala podían escucharlo. Las capitulaciones matrimoniales firmadas por ambas partes establecen claramente en la sección 7, página 14, que premios obtenidos durante el matrimonio mediante el uso de fondos compartidos constituyen propiedad comunitaria.
La evidencia presentada demuestra inequívocamente que el boleto de lotería en cuestión fue comprado con fondos de una cuenta bancaria conjunta, a la cual ambos cónyuges contribuían. Esto no es una zona gris, esto no es ambiguo, esto es, de hecho, exactamente la situación que el lenguaje de la capitulación cubre. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Además, continuó la jueza, me preocupan las acciones de la señora Castellanos después de ganar el premio. La transferencia inmediata de fondos a cuentas offshore, el gasto extravagante mientras este caso estaba pendiente y los aparentes intentos de excluir al señor Morales de activos que eran legalmente sujetos de división comunitaria, todo sugiere una conciencia de que estos fondos no eran exclusivamente suyos. Miré a Isabela. Ella tenía la cabeza baja, tiras corriendo por sus mejillas. Por lo tanto, fallo a favor del demandante. El premio de lotería de $93 millones después de impuestos es propiedad comunitaria. El señor Morales tiene derecho al 50% de ese premio, equivalente a $46.500.000. Señora Castellanos, continuó la jueza Morrison, tiene 30 días para transferir los $46.500.000 al señor Morales. Si no cumple, esta corte tomará medidas adicionales, incluyendo posible embargo de activos y cargos de desacato. ¿Queda claro? Sí, su señoría, susurró Isabela. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó con finalidad absoluta. Marcus me agarró el hombro sonriendo más ampliamente de lo que jamás lo había visto. ¡Lo hicimos! ¡Dios mío! ¡Realmente lo hicimos! Miré a través de la sala. Eduardo tenía la cabeza en sus manos. Blackwell estaba empacando sus papeles con movimientos rígidos y enojados. E Isabela finalmente me miró. No había triunfo en su mirada, ni rabia, solo algo parecido a aceptación. O tal vez solo agotamiento. Salimos de la corte por la salida trasera, evitando a los reporteros. Marcus me llevaría a su oficina para discutir los próximos pasos, cómo manejar la transferencia, consideraciones fiscales, recomendaciones de asesores financieros. Pero todo ese ruido se sentía distante, porque en ese momento, sentado en el auto de Marcus mientras conducíamos lejos del juzgado, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No se trataba del dinero. Bueno, el dinero era increíble, no voy a mentir. 46 millones cambiaría mi vida de formas que apenas podía procesar. Pero la paz venía de algo más profundo. Venía de saber que había mantenido mi posición, que no me había dejado intimidar o comprar, que cuando la gente intentó descartarme, peleé de vuelta. Y gané. Eduardo Castellanos había pasado 8 años haciéndome sentir inferior, y al final las mismas reglas que él estableció para mantenerme en mi lugar fueron las que me dieron justicia. Había poesía en eso. Y pasaron 3 meses. El dinero fue transferido según lo ordenado. $46.500.000 aparecieron en una nueva cuenta bancaria que mi asesor financiero había establecido. Después de impuestos, porque sí, tuve que pagar impuestos sobre el premio, y después de los honorarios legales de Marcus, me quedaron aproximadamente 30 millones. $30 millones. Lo primero que hice fue pagar todas mis deudas, cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada centavo que debía. La sensación de estar completamente libre de deudas era casi tan buena como el veredicto mismo. Lo segundo fue comprar una casa. No una mansión, no necesitaba ni quería eso. Solo una casa bonita de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo con un jardín donde podría plantar un árbol algún día. Lo tercero fue renunciar a mi trabajo. No porque lo odiara, sino porque finalmente podía. Finalmente tenía la libertad de decidir qué hacer con mi tiempo sin la presión de la necesidad financiera. Y cuarto, lo más importante, fue decidir quién quería ser ahora. Porque aquí estaba la cosa. Ganar el dinero no me hizo diferente. Todavía era yo, solo yo con opciones que nunca había tenido antes. Decidí usar parte del dinero para iniciar una fundación. Nada masivo, no era Bill Gates, pero algo significativo.
una fundación que ayudara a personas pasando por divorcios difíciles que no podían pagar representación legal, porque había vivido ese miedo, esa impotencia de saber que tenías razón pero no tenías recursos para pelear. Si Marcus no hubiera tomado mi caso, si hubiera tenido que elegir entre rendirme o arruinarme financieramente tratando de pelear, probablemente me habría rendido, y eso habría sido injusto. Así que ahora ayudaría a otros a pelear sus batallas, no todos, pero algunos, y tal vez eso significaría algo. En cuanto a Isabela, supe por los medios que tuvo que vender el penthouse, el BMW también. La mayoría de sus compras extravagantes fueron liquidadas para cubrir la transferencia y sus masivos honorarios legales. Escuché que ella y su padre tuvieron una ruptura. Él la culpaba por hacer el caso mediático con sus publicaciones en redes sociales. Ella lo culpaba por convencerla de pedir el divorcio. No sentí alegría sobre eso, solo una especie de tristeza vacía, porque el dinero no solo había destruido nuestro matrimonio, sino toda su familia también. Recibí un email de ella 6 meses después del veredicto. Era corto. Daniel, sé que probablemente no quieres escuchar de mí, y no espero perdón, pero necesito decir esto. Tenías razón. Sobre todo, el dinero me cambió, o tal vez solo reveló quién siempre fui debajo. De cualquier forma, las elecciones que hice fueron terribles, no solo legalmente, sino moralmente. Te traté como si fueras desechable después de 8 años juntos, y eso fue imperdonable. No estoy pidiendo nada, solo quería que supieras que ahora lo veo, y lo lamento. Isabela. Leí ese email 3 veces, y luego lo borré. No porque estuviera enojado, no porque no le creyera, sino porque ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Revisitar eso, aunque fuera para aceptar una disculpa, sería volver a abrir algo que necesitaba permanecer cerrado. Ella había hecho sus elecciones, yo había hecho las mías, y ahora ambos teníamos que vivir con las consecuencias. Y pasaron 2 años. Estaba sentado en el jardín de mi casa, bebiendo café y mirando el árbol que había plantado el primer mes que me mudé. Había crecido significativamente, aún pequeño, pero fuerte, echando raíces profundas. Mi teléfono sonó. Era Marcus. Todavía hablábamos ocasionalmente, aunque él ya no era mi abogado. Se había convertido en algo parecido a un amigo. «Hey, ¿viste las noticias?», preguntó. «¿Qué noticias?». Isabela se volvió a casar, algún empresario. Se conocieron en un retiro de bienestar o algo así. Parece que finalmente encontró su felicidad. Bien por ella, dije, y lo decía en serio. Espero que sea feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz? Pensé en esa pregunta. Pensé en los últimos 2 años, en la libertad que había encontrado, en el trabajo significativo que estaba haciendo con la fundación, en las relaciones que había construido con personas que me valoraban por quién era, no por lo que tenía. Sí, dije finalmente, creo que lo soy. Bien, te lo mereces, Daniel, de verdad. Después de que colgamos, me quedé sentado en mi jardín un rato más, reflexionando sobre toda esta salvaje experiencia. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de algo, si desearía haber aceptado uno de los acuerdos y evitado el estrés del juicio. Y la respuesta siempre era no. Porque no se trataba del dinero, aunque el dinero era significativo. Se trataba de mantenerte firme en tus principios, incluso cuando es difícil. Se trataba de no dejar que personas poderosas te intimiden solo porque pueden permitirse abogados caros. Se trataba de usar las mismas reglas que establecieron para protegerse contra ti. Eduardo Castellanos pensó que podía escribir reglas que le favorecieran y luego ignorar esas reglas cuando se volvieron inconvenientes. Aprendió una lección cara. Las reglas funcionan en ambos sentidos. Y cuando tratas de usarlas como armas contra otros, a veces esas armas se vuelven contra ti. No guardo rencor. No paso mis días pensando en venganza o disfrutando la caída de Isabela. Esa no es forma de vivir. Pero sí reconozco la justicia en todo esto, la justicia de que alguien que fue tratado como inferior, como no lo suficientemente bueno, como desechable, finalmente tuviera su día en la corte, literalmente, y ganara. Mis padres eventualmente vinieron.
Tomó tiempo, pero cuando vieron que no estaba mal gastando el dinero, que estaba usando parte de él para ayudar a otros, que seguía siendo en esencia la misma persona que siempre fui, su actitud cambió. «Estamos orgullosos de ti», dijo mi madre durante una cena hace unos meses. No por el dinero, sino por cómo manejaste todo, por no dejar que te pisotearan. Esas palabras significaron más que el veredicto del juez. Eventualmente empecé a salir de nuevo. No era fácil. El bagaje de todo lo que había pasado con Isabela hacía difícil confiar. Pero conocí a alguien, Rachel. Ella es maestra, conoce mi historia porque salió en las noticias y no le importa el dinero. De hecho, insistió en que mantuviéramos nuestras finanzas completamente separadas, lo cual fue refrescante. «No quiero que nunca te preguntes si estoy aquí por ti o por tu cuenta bancaria», dijo en nuestra tercera cita. «Así que mantengámoslo simple. Tú eres tú, yo soy yo. Y si esto funciona, funciona por las razones correctas». Esa actitud me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella. El presente. 4 años después del veredicto. Esta mañana recibí una invitación por correo. Era para una conferencia sobre reforma de leyes matrimoniales, y querían que hablara sobre mi caso como ejemplo de por qué las capitulaciones matrimoniales necesitan ser redactadas cuidadosamente y entendidas completamente por ambas partes. Me reí al leerlo. De todas las formas en que imaginé que mi vida podría desarrollarse, convertirme en conferencista sobre derecho matrimonial no era una de ellas. Pero acepté, porque si mi experiencia puede ayudar a otras personas, tanto aquellos que redactan estos documentos como aquellos que los firman, a entender las implicaciones completas de lo que están acordando, entonces algo bueno habrá salido de todo este desastre. La fundación que comencé ha ayudado a 32 personas en los últimos 3 años. 32 personas que estaban en situaciones de divorcio imposibles donde tenían el derecho legal de su lado, pero no los recursos para pelear. Les dimos esos recursos, y 24 de esos 32 casos fueron ganados o acordados favorablemente. Eso es lo que me mantiene despierto por las noches ahora, no la rabia o el resentimiento, sino el propósito. La sensación de que lo que pasé no fue en vano, que se convirtió en algo que ayuda a otros. Marcus se retiró el año pasado, pero antes de hacerlo, me dijo algo que nunca olvidaré. «Daniel, en 30 años de practicar derecho, vi muchos casos de divorcios desagradables, pero el tuyo fue diferente. No porque fuera el más contencioso o el que involucró más dinero, sino porque vi a alguien mantenerse firme en sus principios cuando habría sido más fácil rendirse. Vi una justicia real abrirse paso, y eso no sucede tan seguido como me gustaría. Así que gracias, por confiar en mí y por no rendirte cuando la mayoría de la gente lo habría hecho». En cuanto a los 30 millones, bueno, 26 millones después de establecer la fundación y varios otros proyectos, están invertidos conservadoramente. Vivo de los intereses, lo cual es más que suficiente para una vida muy cómoda sin tocar nunca el principal. Compré un auto nuevo, nada ostentoso, un SUV confiable. Viajo, pero no en jets privados o resorts de 5 estrellas. Me hospedo en hoteles agradables, disfruto buena comida, visito lugares que siempre quise conocer. Vivo bien sin tratar de probar nada. No necesito que la gente sepa que tengo dinero. De hecho, prefiero que no lo sepan. Porque al final, el dinero es solo una herramienta. Te da opciones, seguridad financiera, pero no te hace feliz por sí solo. La felicidad viene de otras cosas, de relaciones significativas, de un trabajo que importa, de saber que te mantuviste firme en tus principios incluso cuando fue difícil. Y en eso soy rico más allá de cualquier medida. A veces todavía pienso en aquella noche, 48 horas después de que Isabela ganara la lotería, cuando su familia se sentó en nuestra sala y básicamente me dijo que no era lo suficientemente bueno para compartir su buena fortuna. Pienso en cómo me sentí en ese momento, pequeño, descartable, sin valor. Y luego pienso en cómo me siento ahora, y sonrío, porque resulta que el documento que Eduardo Castellanos creó para mantenerme en mi lugar fue exactamente el documento que me dio justicia. Y esa es la ironía más hermosa de toda esta historia. No gané porque fuera inteligente,
Gané porque ellos fueron arrogantes, porque pensaron que podían reescribir las reglas a su conveniencia, porque subestimaron la determinación de alguien que había sido tratado injustamente. Y subestimarme así les costó $46 millones. ¿Me arrepiento de cómo resultó todo? ¿Del divorcio, de la batalla legal, del escrutinio público? Algunas partes sí. Me arrepiento de que no pudimos resolver esto como adultos. Me arrepiento de que 8 años de matrimonio tuvieran que terminar de esa forma. Me arrepiento de que Isabela y su familia hayan sufrido tanto por su propia arrogancia y avaricia. Pero ¿me arrepiento de pelear? ¿De mantenerme firme? ¿De exigir lo que legalmente me correspondía? Ni por un segundo. Porque al final, esto no fue sobre venganza, fue sobre respeto, sobre no permitir que la gente te trate como si no importaras solo porque piensan que tienen más poder. Fue sobre usar el sistema, el mismo sistema que ellos pensaron que los protegería para obtener justicia. Y fue sobre aprender que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, es simplemente dejar que la gente enfrente las consecuencias naturales de sus propias acciones. Y 4 años después, mirando mi vida, la libertad que tengo, el propósito que he encontrado, la paz que he construido, puedo decir honestamente, valió la pena cada momento difícil, cada noche sin dormir, cada dólar gastado en honorarios legales, cada segundo de incertidumbre y miedo. Todo valió la pena. Porque al final no solo gané dinero, gané mi dignidad de vuelta, y eso no tiene precio.